Audio final. 11. Varias noches después desperté bruscamente de un sueño profundo. Despabilado de inmediato, tuve una visión de la cara de Catherine, varias veces más grande de su tamaño normal. Parecía afligida, como si necesitara de mi ayuda. Miré el reloj. Eran las 3:36 de la madrugada. No se habían producido ruidos exteriores que me despertaran. Carol dormía pacíficamente a mi lado. Descarté el incidente y volví a dormirme. Esa misma mañana, alrededor de las 3:30, Catherine había despertado de una pesadilla, presa del pánico. Sudaba y tenía el corazón muy acelerado. Decidió meditar para relajarse, visualizándose hipnotizada por mí en el consultorio. Imaginó mi cara, oyó mi voz y se durmió poco a poco. Catherine se estaba volviendo cada vez más psíquica. Al parecer, yo también. Oía las voces de mis antiguos profesores de psiquiatría que hablaban de las reacciones de transferencia y contratransferencia en las relaciones terapéuticas. Transferencia es la proyección de sentimientos, ideas y deseos que el paciente hace sobre el terapeuta, quien representa a alguien del pasado. La contratransferencia es lo inverso, las reacciones emocionales inconscientes del terapeuta ante el paciente. Pero esa comunicación de madrugada no era ni una cosa ni otra. Era un vínculo telepático, en una longitud de onda que superaba los canales normales. De algún modo, la hipnosis estaba abriendo ese canal. ¿O acaso los responsables de esa nueva longitud de onda eran el auditorio, un grupo diverso de espíritus, maestros, ángeles custodios y otros? Ya nada podía sorprenderme. En la sesión siguiente, Catherine llegó prontamente a un profundo nivel hipnótico. Se alarmó de inmediato. Veo una nube grande. Me ha asustado. Estaba ahí. Respiraba aceleradamente. ¿Aún estás ahí? No sé. Vino y se fue enseguida. Algo arriba, en una montaña. Seguí alarmada y respirando con agitación. Temí que estuviera viendo una bomba. ¿Podría mirar hacia el futuro? ¿Puedes ver la montaña? ¿Es una bomba? No lo sé. ¿Por qué te ha asustado? Fue muy súbito. Estaba ahí mismo. Hace mucho humo. Hay mucho humo. Mucho. Es grande. Está a cierta distancia. Oh. No corres peligro, Catherine. ¿Puedes acercarte? No quiero acercarme, respondió ásperamente. Era muy raro que ofreciera tanta resistencia. Volví a preguntar, ¿por qué le sientes tanto miedo? Creo que es de productos químicos o algo así. Cuesta respirar cuando se está cerca. En verdad, respiraba con mucha dificultad. ¿Es como un gas? ¿Proviene de la misma montaña como si fuera un volcán? Eso creo. Es como un hongo grande. Eso parece. Un hongo blanco. Pero, ¿no es una bomba? ¿No es una bomba atómica ni nada parecido? Hizo una pausa. Luego prosiguió. Es una especie de volcán o algo así, creo. Me asusta mucho. Me cuesta respirar. En el aire hay polvo. No quiero estar ahí. Poco a poco su respiración volvió al ritmo profundo y regular del estado hipnótico. Había abandonado esa atemorizante escena. ¿Respiras ahora con más facilidad? Sí. Bien. ¿Qué ves ahora? Nada. Veo un collar en el cuello de alguien. Es azul, es de plata y tiene una piedra azul colgada, con varias más pequeñas debajo. ¿Hay algo en la piedra azul? No, es translúcida, se puede ver a través de ella. La señora tiene el pelo negro y lleva un sombrero azul con una pluma grande, y el vestido es de terciopelo. ¿Conoces a esa señora? No. ¿Estás tú ahí o eres acaso la señora? No lo sé. ¿Qué edad tiene? Algo más de 40, pero parece mayor. ¿Está haciendo algo? No, solo está de pie junto a la mesa. En la mesa hay un frasco de perfume. Es blanco, con flores verdes.
También hay un cepillo y un peine con magnos de plata. Me impresionó su vista para los detalles. ¿Esa es una habitación o una tienda? Es su habitación. Hay una cama con 4 columnas, una cama marrón, en la mesa hay una jarra. ¿Una jarra? Sí, en la habitación no hay cuadros. Las cortinas son oscuras, extrañas. ¿Hay alguien más ahí? No. ¿Qué relación mantiene esa señora contigo? Le sirvo. Una vez más, era criada. ¿Hace mucho tiempo que estás con ella? No, solo unos pocos meses. ¿Te gusta a ti ese collar? Sí, ella es muy elegante. ¿Alguna vez te has puesto tú el collar? No. Sus breves respuestas requerían una guía activa de mi parte para obtener información básica. Me recordaba a mi hijo preadolescente. ¿Qué edad tienes ahora? 13 o 14, más o menos la misma edad. ¿Por qué te has separado de tu familia? Inquirí. No me he separado, me corrigió, pero trabajo aquí. Comprendo. ¿Y después de trabajar vuelves a casa de tu familia? Sí. Sus respuestas dejaban poco sitio a la exploración. ¿Vive cerca? Bastante cerca. Somos muy pobres. Tenemos que trabajar como sirvientes. ¿Cómo se llama la señora? Belinda. ¿Te trata bien? Sí. Bien. ¿Trabajas mucho? No, es muy cansado. Entrevistar a adolescentes nunca ha sido fácil, ni siquiera en vidas pasadas. Por suerte, yo tenía bastante práctica. Bien. ¿Aún ves a la señora? No. ¿Dónde estás tú ahora? En otro cuarto. Hay una mesa con algo negro que la cubre. Tiene una orla en los bordes. Huele a muchas hierbas. Perfume denso. ¿Todo eso pertenece a tu señora? ¿Usa ella mucho perfume? No, ese cuarto es otro. Estoy en otro cuarto. ¿A quién pertenece? A una señora oscura. ¿Oscura en qué sentido? ¿Puedes verla? Tiene muchas cosas que le cubren la cabeza, susurró Catherine. Muchos chales, es vieja y arrugada. ¿Qué relación hay entre vosotras? Solo he ido a verla. ¿Para qué? Por las cartas. Supe por intuición que había ido a consultar a una adivina, que probablemente leía las cartas de tarot. Era un giro irónico. Catherine y yo estábamos inmersos en una increíble aventura psíquica que abarcaba vidas y dimensiones desconocidas. Sin embargo, tal vez 200 años antes, ella había visitado a una parapsicóloga para averiguar algo sobre su futuro. Yo sabía que en su vida actual, Catherine nunca había visto a una adivina y no tenía ningún conocimiento sobre las cartas del tarot ni la predicción del futuro. Esas cosas la asustaban. ¿Lee la suerte?, pregunté. Ve cosas. ¿Tienes algo que preguntarle? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres saber? Sobre cierto hombre con el que podría casarme. ¿Qué dice ella al tirarte las cartas? Las cartas con una especie de palos y flores, pero palos, lanzas o algún tipo de línea. Hay otra carta con un cáliz, una copa. Veo una carta con un hombre o un muchacho que lleva un escudo. Ella dice que me casaré, pero no con ese hombre. No veo nada más. ¿Ves a la señora? Veo algunas monedas. ¿Aún estás con ella o se trata de otro sitio? Estoy con ella. ¿Cómo son las monedas? Son de oro. No tienen bordes lisos, sino cuadrados. Hay una corona en una cara. Fíjate si las monedas tienen un año impreso, algo que puedas leer en letras. Unos números extranjeros, respondió ella. X, E y S. ¿Sabes qué año es ese? 1700 algo, no sé. Cayó otra vez. ¿Por qué te importa tanto esa adivina? No sé. ¿Se cumple la predicción? Pero ella se ha ido, susurró Catherine. ¿Se ha ido? No sé. ¿Ves algo ahora? No. ¿No? Eso me respondió. ¿Dónde estaba? ¿Sabes cómo te llamas en esta vida?, pregunté, con la esperanza de recuperar el hilo de esa vida distante un par de siglos. He salido de ahí. Había abandonado la vida y descansaba.
Ahora podía hacerlo por cuenta propia, sin necesidad de experimentar la muerte. Aguardamos varios minutos. Esa vida no había sido espectacular. Solo recordaba algunos detalles descriptivos y la interesante visita a la divina. ¿Ves algo ahora?, pregunté. No, susurró ella. ¿Estás descansando? Sí. Joyas de diferentes colores. ¿Joyas? Sí, en realidad son luces, pero parecen joyas. ¿Qué más?, pregunté. Solo... Hizo una pausa. Luego su murmullo fue potente y firme. Hay muchas palabras y pensamientos que vuelan por todas partes sobre la convivencia y la armonía, el equilibrio de las cosas. Sí, la animé a continuar. Quiero saber de esas cosas. ¿Puedes decirme algo? Por el momento son solo palabras. Convivencia y armonía, le recordé. Cuando ella respondió fue con la voz del maestro poeta. Me emocionó volver a tener noticias suyas. Sí, dijo, todo debe estar equilibrado. La naturaleza está equilibrada. Los animales viven en armonía. Los humanos no han aprendido a hacerlo. Continúan destruyéndose a sí mismos. No hay armonía ni concierto en lo que hacen. ¿Es tan diferente en la naturaleza? La naturaleza está equilibrada. La naturaleza es energía y vida y restauración. Y los humanos solo destruyen. Destruyen la naturaleza. Destruyen a otros seres humanos. Con el correr del tiempo se destruirán a sí mismos. La predicción resultaba amenazadora, puesto que en el mundo estaba constantemente en caos y torbellino. Yo deseé que eso no ocurriera pronto. ¿Cuándo ocurrirá?, pregunté. Ocurrirá antes de lo que todos piensan. La naturaleza sobrevivirá, las plantas sobrevivirán, pero nosotros no. ¿Podemos hacer algo para evitar esa destrucción? No, todo ha de estar equilibrado. ¿Ocurrirá esa destrucción estando nosotros con vida? ¿Podemos evitarla? No ocurrirá en nuestra vida. Cuando ocurra, nosotros estaremos en otro plano, en otra dimensión, pero lo veremos. ¿No hay manera de enseñar a la humanidad? Yo insistía en buscar una salida, alguna posibilidad de mitigar aquello. Se hará en otro nivel. Nosotros aprenderemos de eso. Me volví hacia el lado positivo. Bien, entonces nuestras almas progresarán en diferentes lugares. Sí, ya no estaremos aquí, tal como conocemos esto. Lo veremos. Sí, concedí. Siento la necesidad de enseñar a la gente, pero no sé cómo llegar a ella. ¿Hay una vía o tendrán que aprender por sí mismos? No se puede llegar a todo el mundo. Para evitar la destrucción es preciso llegar a todos y no se puede. Esto no se puede detener. Aprenderán. Cuando avancen, aprenderán. Habrá paz, pero aquí no, en esta dimensión no. ¿Habrá paz a su debido tiempo? Sí, en otro nivel. Pero parece tan lejano, me quejé. La gente parece ahora tan mezquina, codiciosa, sedienta de poder, ambiciosa. Olvida el amor, la comprensión y el conocimiento. Hay mucho que aprender. Sí. ¿Puedo escribir algo que ayude a la gente? ¿Hay algún modo? Tú sabes cómo. No tenemos que decírtelo. No servirá de nada, pues todos llegaremos al nivel y ellos verán. Todos somos iguales. No hay nadie más grande que su prójimo. Y todo esto son las lecciones y castigos. Sí, asentí. La lección era profunda y necesitaba tiempo para digerirla. Catherine guardaba silencio. Esperamos. Ella, descansando, yo absorto en las dramáticas declaraciones de la hora anterior. Por fin, ella quebró el hechizo. Las joyas han desaparecido, susurró. Las joyas han desaparecido. Las luces se han ido. También las voces, las palabras. Sí, no veo nada. Hizo una pausa. Empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Un espíritu está mirando. ¿Te mira a ti? Sí. ¿Reconoces a ese espíritu? No estoy segura. Creo que podría ser Edward. Edward había muerto el año anterior. Era realmente ubicuo. Parecía estar siempre rodeándola.
¿Cómo es ese espíritu? Es solo un solo blanco, como luces. No tiene cara, lo que nosotros entendemos por cara, pero sé que es él. ¿Se estaba comunicando contigo de algún modo? No, solo miraba. ¿Y escuchaba lo que yo te decía? Sí, susurró ella. Pero ya se ha ido. Solo quería asegurarse de que yo estuviera bien. Pensé en la mitología popular del ángel de la guarda. Desde luego, ese espíritu amoroso que la rondaba, observándola para asegurarse de que estuviera bien, se acercaba mucho a ese angélico papel. Y Catherine ya había hablado de espíritus custodios. Me pregunté cuántos de nuestros mitos, entre comillas, infantiles, tenían verdaderas raíces en un pasado apenas recordado. También me pregunté cuál era la jerarquía de los espíritus, quiénes se convierten en guardianes, quiénes en maestros, quiénes no eran ni una cosa ni otra, sino que se limitaban a aprender. Debían de existir grados basados en la sabiduría y el conocimiento con la meta suprema de ser como Dios y acercarse a Él, tal vez fundiéndose con Él de algún modo. Esa era la meta que los teólogos místicos describían en términos tan extáticos desde hacía siglos. Ellos habían tenido breves visiones de tan divina unión. Aparte de experiencias personales como esas, intermediarios tales como Catherine, con su extraordinario talento, proporcionaban la mejor visión. Edward había desaparecido y Catherine callaba. Su rostro estaba apacible, se le veía envuelta en serenidad. Qué maravilloso talento el suyo, la posibilidad de ver más allá de la vida y de la muerte, de hablar con los dioses y compartir su sabiduría. Estábamos comiendo el árbol de la ciencia, ya no prohibido. Me pregunté cuántas manzanas quedarían. Minette, la madre de Carol, estaba muriéndose a consecuencia de un cáncer que se le había extendido desde el pecho hasta los huesos y el hígado. El proceso se prolongaba desde hacía 4 años. Ya no era posible aminorarlo mediante la quimioterapia. Minette era una mujer valiente, que soportaba estoicamente el dolor y la debilidad. Pero la enfermedad se aceleraba. Yo sabía que la muerte estaba próxima. Simultáneamente, se sucedían las sesiones con Catherine, y yo compartía con mi suegra la experiencia y sus revelaciones. Me sorprendió un poco descubrir que ella, práctica mujer de negocios, aceptara de buen grado ese conocimiento y quisiera aprender más. Le di libros para que leyera. Lo hizo con avidez. Juntos, ella, Carol y yo, seguimos un curso sobre la Cábala, los centenarios escritos místicos judíos. La reencarnación y los planos intermedios son principios básicos de la literatura cabalística. Sin embargo, la mayor parte de los judíos modernos lo ignoran. El espíritu de Minette se fortalecía a medida que su cuerpo empeoraba. Su miedo a la muerte era cada vez menor. Comenzaba a esperar con ansias el momento de reunirse con Ben, su amado esposo. Creía en la inmortalidad de su alma y eso la ayudaba a soportar el dolor. Se aferraba a la vida para esperar el nacimiento de otro nieto, el primer niño de su hija Donna. Durante uno de sus tratamientos conoció a Catherine en el hospital. Sus miradas y sus palabras se unieron pacífica y ansiosamente. La sinceridad de Catherine, su franqueza, ayudaron a convencer a Minette de que la existencia de la vida al más allá de la muerte era verdad. Una semana antes de morir, Minette fue internada en la planta de oncología del hospital. Carol y yo podíamos pasar nuestro tiempo con ella, conversando sobre la vida y la muerte, sobre lo que nos esperaba en el más allá. Ella, dama muy digna, decidió morir en el hospital, donde las enfermeras pudieran atenderla. Donna, su esposo y su hijo de 6 meses fueron a visitarla y a despedirse. Nosotros estábamos con ella casi constantemente. La noche en que Minette moriría, a eso de las 6 de la tarde, Carol y yo, que acabábamos de llegar a casa desde el hospital, experimentamos la fuerte necesidad de regresar. Las 6 o 7 horas siguientes estuvieron colmadas de serenidad y energía espiritual trascendente. Minette ya no sufría, aunque su respiración era trabajosa. Conversamos sobre su transición al estado intermedio,
la luz intensa y la presencia espiritual. Ella repasó su vida, casi siempre en silencio, esforzándose por aceptar las partes negativas. Parecía saber que no podía entregarse mientras no hubieran completado ese proceso. Esperaba un momento muy concreto para morir, en las primeras horas de la mañana, y aguardaba ese momento con paciencia. Minette fue la primera persona que guié de ese modo hacia la muerte y a través de ella. Se sintió fortalecida y la experiencia alivió nuestro dolor. Descubrí que mi capacidad de curar a mis pacientes se había acrecentado notablemente, no solo con respecto a las fobias y ansiedades, sino sobre todo cuando se requería asesoramiento sobre la muerte y el morir o sobre el dolor de los allegados. Sabía por intuición que estaba mal y en qué direcciones encaminar la terapia. Lograba transmitir sensaciones de paz, serenidad y esperanza. Tras la muerte de Minette, buscaron en mi ayuda muchos otros que estaban próximos a la muerte o que habían sobrevivido a un ser querido. Muchos de ellos no estaban preparados para saber lo de Catherine ni para leer biografías sobre la vida después de la muerte. Sin embargo, aún sin impartir conocimientos tan específicos, yo me sentía capaz de transmitir el mensaje. Un tono de voz, una comprensión empática del proceso, de sus miedos y sensaciones, una mirada, un contacto, una palabra. Todo eso podía llegar a cierto nivel y tocar un acorde de esperanza, de espiritualidad olvidada, de humanidad compartida y aún más. En cuanto a los que estaban listos para recibir más, sugerirles lecturas y compartir con ellos las experiencias vividas junto a Catherine, y otros fue como abrir una ventana a la brisa fresca. Los que estaban preparados revivían, ganaban en esclarecimiento todavía con más rapidez. Estoy firmemente convencido de que los terapeutas deben tener la mente abierta, así como es necesario un trabajo más científico para documentar las experiencias de muerte y morir como las de Catherine. También hace falta más trabajo experimental en ese aspecto. Los terapeutas deben tener en cuenta la posibilidad de una vida después de la muerte e incorporarla a su asesoramiento. No es preciso que utilicen las regresiones hipnóticas, pero sí que se mantengan abiertos, que compartan sus conocimientos con los pacientes y que no descarten las experiencias de estos últimos. La gente está ahora abrumada por las amenazas a su mortalidad. El SIDA, el holocausto nuclear, el terrorismo, la enfermedad y muchas otras catástrofes penden sobre nosotros, torturándonos diariamente. Muchos adolescentes están convencidos de que no llegarán a los 30 años. Esto es increíble. Refleja las tremendas tensiones de nuestra sociedad. En el plano individual, la reacción de Minette ante los mensajes de Catherine resulta alentadora. Su espíritu se había fortalecido. Tenía esperanza pese a los intensos dolores físicos y a la decadencia de su cuerpo. Pero los mensajes están ahí para todos nosotros, no solo para los moribundos. También hay esperanza para nosotros. Necesitamos que otros médicos y otros científicos nos informen sobre casos como el de Catherine, que confirmen y amplíen sus mensajes. Las respuestas están ahí. Somos inmortales. Siempre estaremos juntos. 12. Habían pasado 3 meses y medio desde nuestra primera sesión de hipnosis. En ese tiempo, no solo los síntomas de Catherine habían casi desaparecido, sino que sus progresos superaban la mera curación. Estaba radiante, llena de apacible energía, atraía a la gente. Cuando desayunaba en la cafetería del hospital, tanto hombres como mujeres corrían a reunirse con ella. ¡Qué guapa estás! Solo quería decirte eso, comentaban. Ella, como un pescador, los enganchaba con un invisible sedal psíquico. Y durante años enteros había comido en la misma cafetería sin llamar la atención. Como de costumbre, se hundió pronto en el profundo trance hipnótico, en mi consultorio en penumbra. Mechones de su pelo caían sobre la familiar almohada beige. Veo un edificio. Está hecho de piedra. Y en lo más alto hay algo puntiagudo. Es una zona muy montañosa. Hay mucha humedad. Afuera
hay mucha humedad. Veo una carreta. Veo una carreta que pasa por delante del edificio. La carreta está llena de heno, paja o heno, algo para que coman los animales. Ahí hay algunos hombres. Llevan una especie de estandarte, algo que flamea en la punta de un asta. Los colores son muy intensos. Les oigo hablar de moros, y de una guerra que se está librando. Les cubre la cabeza algo que parece de metal, algo metálico, una especie de protección para la cabeza hecha de metal. El año es 1483. Algo sobre los daneses. ¿Estamos en guerra contra los daneses? ¿Hay alguna guerra? ¿Sí? ¿Estás tú ahí?, pregunté. Eso no lo veo, me respondió con suavidad. Veo las carretas. Tienen dos ruedas y la parte trasera abierta. Son abiertas. Los costados son abiertos, con una especie de tablillas de madera unidas entre sí. Veo algo metálico que llevan alrededor del cuello, algo muy pesado, en forma de cruz, pero las puntas se curvan. Las puntas de la cruz son redondas. Es la festividad de algún santo. Veo espadas. Tienen una especie de puñal o de espada, muy pesada, con el extremo muy romo. Se están preparando para una batalla. Trata de encontrarte, le indiqué. Mira a tu alrededor. Tal vez sea un soldado. Los estás viendo desde algún sitio. No soy un soldado, lo dijo con toda seguridad. Mira alrededor. He traído algunas provisiones. Es una aldea, alguna aldea. Guardó silencio. ¿Qué ves ahora? Veo un estandarte, una especie de estandarte. Es rojo y blanco con una cruz roja. ¿Es la señal de tu pueblo?, le pregunté. Es la enseña de los soldados del rey, respondió. ¿Y ese es tu rey? Sí. ¿Conoces el nombre del rey? No lo oigo. No está aquí. ¿Puedes ver qué ropa llevas puesta? Mira hacia abajo y dime qué vistes. Algo de cuero. Una chaqueta de cuero sobre una camisa muy tosca. Una chaqueta de cuero corta, un calzado de piel de animal. No son zapatos, más bien botas o mocasines. Nadie me dirige la palabra. Comprendo. ¿De qué color es tu pelo? Es claro, pero tengo muchos años y hay canas en él. ¿Qué opinas de esta guerra? Se ha convertido en un modo de vivir para mí. He perdido un hijo en una escaramuza anterior. ¿Un hijo varón? Sí, estaba triste. ¿Quién te queda? ¿Quién sobrevive de tu familia? Mi esposa y mi hija. ¿Cómo se llamaba tu hijo? No veo su nombre. A él lo recuerdo. Veo a mi esposa. Catherine había sido hombre y mujer muchas veces. En su vida actual no tenía hijos, pero en otras había creado numerosos vástagos. ¿Cómo es tu esposa? Está muy cansada. Es vieja. Tenemos algunas cabras. ¿Tu hija aún vive contigo? No, se casó y se fue hace algún tiempo. ¿Luego tu esposa y tú estáis solos? Sí. ¿Qué vidas lleváis? Estamos cansados. Somos muy pobres. No ha sido fácil. No, has perdido a tu hijo. ¿Lo echas de menos? Sí, respondió simplemente, pero el dolor era palpable. ¿Has sido agricultor?, le pregunté cambiando de tema. Sí, hay trigo o algo así. ¿Has conocido muchas guerras en tu tierra con muchas tragedias? Sí. ¿Pero has llegado a viejo? Es que luchan lejos de la aldea, no en ella, explicó. Tienen que viajar hacia donde se combate, cruzando muchas montañas. ¿Conoces el nombre del país en el que vives o la ciudad? No lo veo, pero ha de tener un nombre. No lo veo. ¿Es este tiempo muy religioso para ti? ¿Ves cruces en los soldados? Para otros sí, para mí no.
¿Sobrevive alguien del resto de tu familia, además de tu esposo y tu hija? No. ¿Tus padres han muerto? Sí. ¿Tus hermanos? Tengo una hermana. Vive aún. No la conozco, agregó, refiriéndose a su vida bajo el nombre de Catherine. Bien. Trata de reconocer a alguien de la aldea o de tu familia. Si verdaderamente las personas se reencarnaban en grupos, era probable que encontrara a alguien que también tuviera importancia en su vida actual. Veo una mesa de piedra. Veo cuencos. ¿Esa es tu casa? Sí. Algo algo amarillo, hecho de maíz o algo amarillo. Eso comemos. Bien, añadí, tratando de acelerar el paso. Esta vida ha sido muy dura para ti, muy difícil. ¿En qué piensas? En caballos, susurró. ¿Posees caballos o son de otras personas? No, de los soldados, de algunos. En general van a pie, pero no son caballos, son asnos, algún animal más pequeño que el caballo. Son salvajes en su mayoría. Ahora adelántate en el tiempo, le indiqué. Eres muy anciano. Trata de ir al último día de tu vida como anciano. Pero no soy muy viejo, objetó. En esas vidas pasadas no se mostraba muy sensible a la sugestión. Lo que pasaba, pasaba. Yo no podía sugerirle que descartara los recuerdos en sí. No podía hacerle cambiar los detalles de lo que había ocurrido y ella estaba recordando. ¿Hay algo más en esa vida?, pregunté, cambiando de enfoque. Es importante que lo sepamos. Nada importante, respondió sin emoción. Adelántate en ese caso. Adelántate en el tiempo. Averigüemos lo que necesitabas aprender. ¿Lo sabes? No, todavía estoy aquí. Sí, lo sé. ¿Ves algo? Pasaron 1 o 2 minutos antes de que respondiera. Estoy flotando, susurró con suavidad. ¿Ya has dejado al anciano? Sí, estoy flotando. Había entrado otra vez en el estado espiritual. ¿Sabes ahora lo que necesitabas aprender? Ha sido otra vida difícil para ti. No lo sé, estoy flotando nada más. Bien, descansa, descansa. Pasaron otros minutos en silencio. De pronto, ella pareció prestar oídos a algo. Habló abruptamente con voz alta y grave. Esa no era Catherine. Hay 7 planos en total. 7 planos, cada uno de los cuales consta de muchos niveles. Uno de ellos es el plano de la rememoración. Se nos permite ver la vida que acaba de pasar. A los de niveles superiores se les permite ver la historia. Pueden volver y enseñarnos la historia. Pero nosotros, los de niveles inferiores, solo podemos ver nuestra propia vida, la que acaba de pasar. Tenemos deudas que deben saldarse. Si no hemos pagado esas deudas, las tendremos que llevar con nosotros a otra vida a fin de que puedan ser elaboradas. Se progresa pagando las deudas. Algunas almas progresan más deprisa que otras. Cuando se está en la forma física y se elabora una vida. Si algo interrumpe nuestra capacidad de pagar esa deuda, debemos regresar al plano de la rememoración y allí esperar a que el alma con quien estamos endeudados venga a vernos. Y cuando ambos podamos volver al estado físico al mismo tiempo, entonces se nos permitirá volver. Pero cada uno determina cuándo debe volver. Cada uno determina qué debe hacer para pagar esa deuda. No recordará sus otras vidas, solo aquella de la que acaba de salir, esa deuda. Solo las almas del nivel superior, los sabios, pueden recurrir a la historia y los sucesos pasados para ayudarnos, para enseñarnos qué debemos hacer. Hay 7 planos, 7, a través de los cuales debemos pasar antes de que regresemos. Uno de ellos es el plano de la transición. Allí esperamos. En ese plano se determina qué llevará cada uno en su próxima vida. Todos tendremos un rasgo dominante. Puede ser la codicia, la lujuria, pero sea lo que fuere, lo determinado, necesitamos saldar nuestras deudas con esas personas. Después, se debe superar ese rasgo de esa vida. Debemos aprender a superar la codicia. De lo contrario,
Al retornar tendremos que llevar ese rasgo, además de otro, a la vida siguiente. Las cargas se harán mayores. Con cada vida por la que pasamos sin pagar las deudas, cada una de las siguientes será más dura. Si las saldamos, se nos dará una vida fácil. Así elegimos qué vida vamos a tener. En la fase siguiente somos responsables de la vida que tenemos. La elegimos. Catherine calló. Al parecer, eso no provenía de un maestro. Se identificaba como, entre comillas, nosotros, los de niveles inferiores, cierro comillas, en comparación con las almas de un nivel superior, los sabios. Pero el conocimiento transmitido era tan claro como práctico. Me quedé pensando en los otros 5 planos y en sus cualidades. ¿Sería uno de ellos la etapa de renovación y la etapa de aprendizaje, la de decisión? Toda la sabiduría revelada por esos mensajes recibidos de almas de diversas dimensiones del estado espiritual era consecuente. Aunque difundieran el estilo de expresión, la fraseología y la gramática, el refinamiento del verso y el vocabulario, el contenido se mantenía coherente. Yo iba adquiriendo un conocimiento espiritual, sistemático. Y ese conocimiento hablaba de amor, esperanza, fe y caridad. Examinaba virtudes y vicios, deudas para con otros y para con uno mismo. Incluía vidas pasadas y planos espirituales entre una y otras vidas. Y hablaba del progreso del alma por medio de la armonía y el equilibrio, el amor y la sabiduría, el progreso hacia una unión mística y extática con Dios. En el trayecto se me brindaban muchos consejos prácticos sobre el valor de la paciencia y de la espera, la sabiduría del equilibrio natural, la erradicación de los miedos, sobre todo del miedo a la muerte, la necesidad de aprender la confianza y el perdón, la importancia de no juzgar a otros, de no interrumpir la vida de nadie, la acumulación y el uso de sus poderes intuitivos. Y también, quizá lo más importante de todo, la inconmovible certeza de que somos inmortales. Estamos más allá de la vida y de la muerte, más allá del espacio y del tiempo. Somos los dioses y ellos son nosotros. Estoy flotando. Catherine volvió a susurrar. ¿En qué estado te encuentras?, pregunté. Nada. Estoy flotando. Edward me debe algo. Me debe algo. ¿Sabes cuál es la deuda? No. Algún conocimiento que me debe. Tenía algo que decirme. Tal vez sobre la hija de mi hermana. ¿La hija de tu hermana?, repetí. Sí, es una niña. Se llama Stephanie. ¿Stephanie? ¿Qué necesitas saber sobre ella? Necesito saber cómo ponerme en contacto con ella, respondió. Catherine nunca me había mencionado la existencia de esa sobrina. ¿Mantiene una relación estrecha contigo?, pregunté. No, pero querrá encontrarnos. ¿A quiénes?, interrogué confundido. A mi hermana y a su esposo. Y la única manera en que podrá reunirse con ellos es a través de mí. Yo soy el lazo. Él tiene información. El padre de la niña es médico. Ejerce en Vermont, en la parte sur de Vermont. La información vendrá a mí cuando haga falta. Más tarde, supe que la hermana de Catherine y su futuro esposo habían dado en adopción a una hija recién nacida. Por entonces eran adolescentes y no estaban casados. La adopción fue permitida por la iglesia. A partir de entonces no había información disponible. Sí, asentí, cuando llegue el momento. Sí, entonces él me lo dirá. Él me lo dirá. ¿Qué otra información tiene para ti? No lo sé, pero tiene cosas que decirme y me debe algo, no sé qué. Me debe algo. Guardó silencio. ¿Estás cansada?, le pregunté. Veo una brida, fue la respuesta en susurros. Unos arreos en la pared. Una brida. Veo una manta extendida ante un pesebre. En un establo. Ahí hay caballos, muchos caballos. ¿Qué más ves? Veo muchos árboles con flores amarillas. Ahí está mi padre. Él cuida de los caballos. Comprendí que me hallaba ante una criatura. ¿Cómo es él?
es muy alto, de pelo gris. ¿Te ves a ti misma? Soy una criatura, una niña. ¿Tu padre es el dueño de los caballos o solo los cuida? Solo los cuida, vivimos cerca. ¿Te gustan los caballos? Sí. ¿Tienes un favorito? Sí, mi caballo se llama Manzana. Recordé la vida de Mandy. Allí también había aparecido un caballo llamado Manzana. ¿Estaría repitiendo una vida que ya había experimentado? Tal vez la enfocaba desde otra perspectiva. ¿Manzana? Sí. ¿Tu padre te deja montar a Manzana? No, pero puedo darle cosas para comer. Lo usan para tirar de la carretera del Señor, para tirar de su carruaje. Es muy grande, tiene patas grandes. Si no tienes cuidado, te pisa. ¿Quién más está contigo? Mi madre. Veo a una hermana, es más grande que yo. No veo a nadie más. ¿Qué ves ahora? Solo caballos. ¿Es una época muy feliz para ti? Sí, me gusta el olor del establo. Era muy concreta en referencia a ese momento en el establo. ¿Huelen los caballos? Sí. ¿Y el heno? Sí. Tiene la cara tan suave. También hay perros negros. Algunos negros y algunos gatos. Muchos animales. Los perros se usan para cazar. Cuando cazan aves, dejan que los perros los acompañen. ¿Te ocurre algo? No. Mi pregunta era demasiado vaga. ¿Creces en la finca? Sí. ¿El hombre que cuida a los caballos? Hizo una pausa. En realidad no es mi padre. Eso me confundió. ¿No es tu verdadero padre? No sé. No es mi verdadero padre, no. Pero es como un padre para mí. Es un segundo padre. Es muy bueno. Tiene ojos verdes. Míralo a los ojos. Ojos verdes y trata de reconocerlo. Es bueno contigo, te quiere. Es mi abuelo, mi abuelo. Nos quería mucho. Mi abuelo nos quería mucho. Solía llevarnos a pasear siempre. Nosotros lo acompañábamos a un lugar donde él bebía y podíamos tomar gaseosas. Le gustábamos. Mi pregunta la había sacado de esa vida para llevarla a un estado supraconsciente, observador. Ahora contemplaba la vida de Catherine y sus relaciones con su abuelo. ¿Aún lo echas de menos?, pregunté. Sí, respondió con suavidad. Pero ya ves que hasta antes contigo, expliqué, tratando de reducir su dolor al mínimo. Era muy bueno con nosotros, nos amaba, nunca nos gritó, solía darnos dinero y nos llevaba siempre a pasear con él. Eso le gustaba, pero murió. Sí, pero tú volverás a estar con él, ya lo sabes. Sí, he estado antes con él. No era como mi padre, son muy diferentes. ¿Porque uno te quiere tanto y te trata tan bien mientras que el otro es tan diferente? Porque uno ha aprendido, ha pagado la deuda que tenía. Mi padre no ha pagado su deuda. Ha regresado sin comprender. Tendrá que hacerlo otra vez. Sí, asentí. Tiene que aprender a amar, a educar. Sí, respondió. Si no comprende esto, añadí, tratan a los hijos como a objetos de su propiedad, no como a personas que merecen amor. Sí. Tu padre aún debe aprender eso. Sí. Tu abuelo ya lo sabe. Lo sé, interrumpió. Tenemos muchas etapas de pasar cuando estamos en estado físico, igual que las otras etapas de evolución. Tenemos que atravesar la etapa infantil, la de la niñez, la de la adolescencia. Tenemos que avanzar cierta distancia antes de alcanzar nuestra meta. Las etapas en la forma física son difíciles. En el plano astral son sencillas. Allí solo descansamos y esperamos. Las otras son las difíciles. ¿Cuántos planos hay en el estado astral? Hay 7, respondió. ¿Cuáles son?, interrogué, tratando de confirmar los otros, aparte de los 2 mencionados un rato antes. Solo me han dicho 2. La etapa de transición y la de rememoración, repuso. Esas son las 2 que yo también conozco. Más adelante conoceremos las otras. Tú has aprendido
mismo tiempo que yo observé. Hoy hemos aprendido lo de las deudas. Es muy importante. Recordaré lo que deba recordar, añadió enigmática. ¿Recordarás estos planos?, inquirí. No, para mí no son importantes, para ti sí. No era la primera vez que yo escuchaba algo así. Eso era para mí, para que la ayudara, pero también más que eso, para ayudarme, pero también más que esto. Sin embargo, no llegaba a descubrir cuál sería la finalidad más importante. Pareces estar mejorando muchísimo, continué. ¿Aprendes mucho? Sí. ¿Por qué atraes ahora a la gente? Porque me he liberado de muchos miedos y puedo ayudar. La gente siente una atracción psíquica hacia mí. ¿Podrás entendértelas con esto? Sí, no cabía duda. No tengo miedo, agregó. Bien, yo te ayudaré. Lo sé, replicó. Tú eres mi maestro. 13. Catherine se había liberado de sus perturbadores síntomas. Estaba sana, incluso más de lo que se puede considerar normal. Sus vidas empezaban a repetirse. Yo sabía que nos acercábamos al final. Lo que ignoraba en aquel día de otoño, mientras Catherine volvía a caer en su trance hipnótico, era que pasarían 5 meses entre una sesión y la siguiente, que sería la última. Veo tallas, comenzó. Algunas están hechas de oro. Veo arcilla. Hay gente haciendo vasijas. Son rojas, por el material rojo que usan. Veo un edificio marrón, una especie de estructura marrón. Ahí es donde estamos. ¿Estás en el edificio marrón o cerca de él? Estoy dentro de él. Trabajamos en cosas diferentes. ¿Puedes verte mientras trabajas?, pregunté. ¿Puedes describir tu ropa? Mira hacia abajo. ¿Qué ves? Tengo una tela roja larga y zapatos extraños como sandalias. Tengo el pelo castaño. Estoy trabajando en una especie de figura. Es la figura de un hombre. Un hombre tiene algo así como un palo, una vara en la mano. Los otros están haciendo cosas con algunos metales. ¿Esto se hace en una fábrica? Es solo un edificio de piedra. La estatua en la que trabajas, el hombre que la hará, ¿sabes quién es? No, es solo un hombre. Se encarga del ganado, de las vacas. Hay muchas allí, entre comillas, estatuas. Nosotros sabemos cómo son. Es un material muy raro. Cuesta trabajarlo. Se desmigaja. ¿Conoces el nombre del material? No veo eso. Solo rojo o algo rojo. ¿Qué pasará con la estatua después de que hayas terminado? La venderán. Algunas las venderán en el mercado. Otras se las darán a los diferentes nobles. Solo la mejor artesanía irá a las casas de los nobles. El resto será vendido. ¿Tratas tú alguna vez con esos nobles? No. ¿Este es tu trabajo? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Hace mucho tiempo que haces esto? No. ¿Lo haces bien? No muy bien. ¿Necesitas más experiencia? Sí, apenas estoy aprendiendo. Comprendo. ¿Vives aún con tu familia? No sé, pero veo cajas marrones. ¿Cajas marrones?, repetí. Tienen pequeñas aberturas. Hay una puerta y algunas estatuas dentro. Están hechas de madera. Madera de alguna clase. Tenemos que hacer las estatuas para ellas. ¿Cuál es la función de las estatuas? Son religiosas, respondió. ¿Qué religión hay ahí? ¿La estatua? Hay muchos dioses, muchos protectores, muchos dioses. La gente tiene mucho miedo. Aquí se hacen muchas cosas. También hacemos juegos, tableros con agujeros. En los agujeros van cabezas de animales. ¿Ves algo más ahí? Hace mucho calor y hay polvo, arena. ¿Hay agua en la zona? Sí, baja de las montañas. Esa vida también empezaba a parecerme familiar. La gente tiene miedo, sondeé. ¿Son supersticiosos? Sí, hay mucho miedo. Todos están asustados. Yo también. Tenemos que protegernos. Hay enfermedad.
Tenemos que protegernos. ¿Qué clase de enfermedad? Algo los está matando a todos. Muere mucha gente. ¿Por el agua? Pregunté. Sí, todo está muy seco, muy caluroso, porque los dioses están enojados y nos castigan. Estaba reviviendo la vida en que había sido curada con Tanis. Reconocí la religión del miedo, la religión de Osiris y Hathor. ¿Por qué se han enojado los dioses? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque hemos desobedecido las leyes. Están enojados. ¿Qué leyes habéis desobedecido? Las establecidas por los nobles. ¿Cómo se pueden apaciguar a los dioses? Es preciso usar ciertas cosas. Algunas personas usan unas cosas colgadas del cuello. Ayudan contra el mal. ¿Existe algún dios en especial que asuste más a la gente? Todos nos asustan. ¿Sabes los nombres de algunos? No sé sus nombres, solo los veo. Hay uno que tiene cuerpo humano y cabeza de animal. Otro parece un sol. Hay uno que se parece a un pájaro, es negro. Llevan una cuerda rodeándoles el cuello. ¿Sobrevives a todo esto? Sí, no muero. ¿Pero otros miembros de tu familia sí? Sí, mi padre. Mi madre está bien. ¿Y tu hermano? Mi hermano ha muerto, recordó. ¿Por qué sobrevives tú? ¿Hay algo especial? ¿Algo que tú hayas hecho? No, respondió. Luego cambió el centro de atención. Veo algo con aceite dentro. ¿Qué ves? Algo blanco. Casi parece mármol. Es alabastro. Una especie de cuenco con aceite. Se usa para untar la cabeza. ¿De los sacerdotes? Completé. Sí. ¿Cuál es ahora tu función? ¿Ayudar con el aceite? No, hago las estatuas. ¿En ese mismo edificio marrón? No, es más tarde. ¿Un templo? Algo la inquieta. ¿Tienes algún problema ahí? ¿Alguien ha hecho algo en el templo que ha enfurecido a los dioses? No sé. ¿Has sido tú? No. Solo veo a los sacerdotes. Están preparando un sacrificio, un animal. Es un cordero. Tiene la cabeza afeitada. No tiene pelo en ningún lado, ni en la cara. Cayó. Los minutos pasaban lentamente. De pronto se puso alerta como si escuchara algo. Cuando habló, lo hizo con voz grave. Un maestro se había hecho presente. Es en este plano donde a algunas almas se les permite manifestarse a las personas que aún están en la forma física. Se les permite retornar solo si han dejado algún acuerdo sin cumplir. En este plano se permite la intercomunicación, pero los otros planos, aquí es donde se nos permite utilizar los poderes psíquicos y comunicarlos con las personas que tienen forma física. Hay muchas maneras de hacerlo. A algunos se les otorga el poder de la vista para que puedan mostrarse a quienes aún están en la forma física. Otros tienen el poder del movimiento. Se les permite mover objetos telepáticamente. Solo se ve a este plano si a uno le es útil ir ahí. Si ha dejado un acuerdo sin cumplir, puede decidir ir ahí para comunicarse de algún modo. Pero eso es todo, para que el acuerdo quede cumplido. Si nuestra vida ha terminado abruptamente, sería un motivo para entrar en este plano. Muchos prefieren ir ahí porque se les permite ver a quienes aún están en la forma física y muy unidos a ellos. Pero no todos quieren tener contacto con ellos. Para algunos puede ser muy aterrador. Catherine guardó silencio y pareció estar en descanso. De pronto susurró con suavidad. Veo la luz. Esa luz de energía es como empezar, es un renacimiento. ¿Cómo puede quien está en la forma física sentir esa energía? ¿Cómo recurrir a ella para recargarse? Por la mente, respondió suavemente. Pero, ¿cómo se llega a ese estado? Es preciso estar muy relajado. Uno puede renovarse por la luz, por medio de la luz. Es preciso estar muy relajado, de modo que ya no se gasten energías, sino que se renuevan. En el sueño uno se renueva. Estaba en el plano supraconsciente. Decidí ampliar el interrogatorio. ¿Cuántas veces ha renacido?, pregunté.
¿Han sido todas en este mundo, la tierra, o también en otros sitios? No, respondió, todas aquí. ¿Qué otros planos, a qué otros lugares se va? Aún no he terminado lo que he de hacer aquí. No puedo seguir mientras no haya experimentado toda la vida. Y no es así. Habrá muchas vidas más para cumplir con todos los acuerdos y todas las deudas contraídas. Pero tú estás avanzando, observé. Siempre avanzamos. ¿Cuántas veces has vivido en la tierra? 86. ¿86? Sí. ¿Las recuerdas todas? Las recordaré cuando sea importante para mí recordarlas. Habíamos recorrido fragmentos o grandes partes de 10 o 12 vidas y en los últimos tiempos se estaban repitiendo. Al parecer, no tenía necesidad de recordar las 65 restantes. En verdad, había hecho progresos notables, al menos a mi modo de ver. Los progresos que lograba a partir de este punto podían no depender del recuerdo de otras vidas. Su progreso futuro podía no depender siquiera de mi mente ni de mi ayuda. Algunas personas, susurró suavemente otra vez, tocan el plano astral utilizando drogas, pero no comprenden lo que han experimentado, pero se les ha permitido cruzar. La había interrogado sobre las drogas. Ella estaba enseñándome, compartiendo conocimientos, aunque no le hiciera preguntas específicas. ¿No puedes utilizar tus poderes psíquicos para ayudar a avanzar aquí?, pregunté. Pareces estar desarrollándolos cada vez más. Sí, asintió. Es importante, pero no tanto aquí como en otros planos. Es parte de la evolución y el crecimiento. Importante para mí y para ti. Importante para todos nosotros. ¿Cómo desarrollamos esas facultades? Las desarrollamos mediante las relaciones. Hay algunos dotados de altos poderes que han regresado con más conocimientos. Ellos buscarán a quienes necesiten desarrollarlo para ayudarlos. Cayó en un largo silencio. Luego, dejando su estado supraconsciente, entró en otra vida. Veo el océano. Veo una casa cerca del océano. Es blanca. Los barcos van y vienen en el puerto. Huelo el agua marina. ¿Estás ahí? Sí. ¿Cómo es la casa? Es pequeña. Tiene una especie de torre arriba, una ventana desde donde se puede mirar hacia el mar. Hay una especie de telescopio. Es de bronce, madera y bronce. ¿Usas tú ese telescopio? Sí, para buscar barcos. ¿A qué te dedicas? Informamos cuando entra a un puerto un buque mercante. Recordé lo que había hecho en la vida de Christian, el marinero que se había herido una mano durante una batalla naval. ¿Eres marinero?, pregunté buscando la confirmación. No sé, puede ser. ¿Puedes ver la ropa que llevas? Sí, una especie de camisa blanca y pantalones cortos pardos y zapatos con hebillas grandes. Más adelante soy marinero, pero ahora no. Veía su futuro, pero el acto de hacerlo la hizo saltar hacia allí. Estoy herido, gimió retorciéndose de dolor. Tengo la mano herida. Era Christian, en efecto, y volví a revivir la batalla en el mar. ¿Ha habido alguna explosión? Sí, huelo a pólvora. Ya pasará todo. La tranquilicé, puesto que conocía el resultado. Están muriendo muchos. Aún estaba agitada. Las velas estaban desgarradas. Parte del vapor ha desaparecido. Estaba escudriñando el buque en busca de daños. Tenemos que reparar las velas. Es preciso repararlas. ¿Te recobras?, pregunté. Sí, es difícil remendar la tela de las velas. ¿Puedes trabajar con la mano? No, pero estoy observando a otros. Velas. Están hechas de lona. Una especie de lona muy difícil de remendar. Hay muertos, muchos muertos. Sufren mucho. Hizo una mueca de dolor. ¿Qué pasa? Me duele la mano. Tu mano curada, adelántate en el tiempo. ¿Vuelves a navegar? Sí. Hizo una pausa. Estamos en el sur de Gales. Tenemos que defender la costa. ¿Quiénes os atacan? Creo que son los españoles. Tienen una flota grande. ¿Qué pasa después? Solo veo la nave. Veo el puerto.
Hay tiendas. En algunas de esas tiendas se hacen críos. Hay tiendas donde se compran libros. Sí, ¿vas a las tiendas de libros? Sí, me gustan mucho. Los libros son estupendos. Veo muchos libros. El rojo es de historia. Hablan de ciudades, de la tierra. Hay mapas. Me gusta ese libro. Hay una tienda donde venden sombreros. ¿Hay algún lugar para beber?, pregunté, recordando la descripción de la cerveza hecha por Christian. Sí, muchos, respondió ella. Sirven cerveza muy oscura, y cierta carne, cordero y pan muy grande. La cerveza es muy amarga. Siento el sabor, también hay vino y largas mesas de madera. Decidí llamarla por su nombre de esa vida para apreciar sus reacciones. Christian, grité energéticamente. Ella respondió en voz alta, sin vacilar. Sí, ¿qué desea usted? ¿Dónde está tu familia, Christian? En una ciudad cercana. Zarpamos desde este puerto. ¿Quiénes componen tu familia? Tengo una hermana, Mari. Una hermana. ¿Dónde está tu novia? No tengo novia, solo las mujeres de la ciudad. ¿Ninguna en especial? No, solo mujeres. Vuelvo a navegar, combato en muchas batallas, pero estoy ileso. ¿Envejeces? Sí. ¿Llegas a casarte? Creo que sí, veo un anillo. ¿Tienes hijos? Sí. Mi hijo también será marino. Hay un anillo en una mano. La mano sostiene algo, no veo qué. El anillo es una mano. Es una mano que sujeta algo. Comenzó a dar arcadas. ¿Qué pasa? La gente a bordo está enferma. Es por la comida en mal estado. Es cerdo salado. Las arcadas continuaban. La adelanté en el tiempo y la náusea pasó. Decidí no hacerla pasar nuevamente por el ataque cardíaco de Christian. Como ya estaba exhausta, la saqué del trance. 14. Pasaron 3 semanas antes de que volviéramos a vernos. Una breve enfermedad mía y las vacaciones de Catherine provocaron esa demora. Durante ese periodo, ella continuó madurando. Sin embargo, cuando se inició la sesión parecía ansiosa. Anunció que estaba muy bien y que se sentía mucho mejor. Por lo tanto, no creía que la hipnosis pudiera servir más. Tenía razón, desde luego. En circunstancias ordinarias, podríamos haber terminado con la terapia semanas antes. Yo la había prolongado por mi interés en los mensajes de los maestros en parte y también porque aún persistían algunos pequeños problemas en la vida presente de Catherine. Estaba casi curada y sus vidas se iban repitiendo. Pero, ¿y si los maestros tenían algo más que decirme? ¿Cómo se comunicarían sin Catherine? No ignoraba que si yo insistía, ella aceptaría continuar con las sesiones, pero no me sentía con el derecho a insistir. Con cierta tristeza, me mostré de acuerdo. Conversamos sobre lo sucedido en las últimas 3 semanas, pero yo no podía poner mucho interés. Pasaron 5 meses. Catherine conservaba su mejoría clínica. Sus miedos y ansiedades eran mínimos. La calidad de su vida y de sus relaciones se había incrementado espectacularmente. Ahora salía con otros hombres, aunque Stuart aún estaba en escena. Por primera vez desde su infancia, experimentaba goce y verdadera felicidad. De vez en cuando nos cruzábamos en el vestíbulo o en la cafetería, pero no había entre nosotros una relación formal de médico y paciente. Pasó el invierno y comenzó la primavera. Catherine pidió una entrevista en mi consultorio. Tenía un sueño recurrente sobre cierto sacrificio religioso que se refería a un foso de serpientes. Obligaban a la gente, ella incluida, a bajar al foso. Ella estaba allí tratando de salir, clavando las manos en las paredes arenosas con las serpientes abajo. A esta altura del sueño despertaba con el corazón palpitante. Pese a la larga separación, cayó muy pronto en un profundo estado hipnótico. No me sorprendió que regresara instantáneamente a una vida antigua. Hace mucho calor en donde estoy, comenzó. Veo a 2 hombres negros, de pie junto a unos muros de piedra fríos y húmedos. Tienen sombreros puestos.
Una cuerda le rodea el tobillo derecho. La cuerda está trenzada con cuentas y borlas de adorno. Están construyendo un depósito de piedra y arcilla. Ponen trigo allí, una especie de cereal molido. El cereal se trae en un carro con ruedas de hierro. En una parte de la carreta hay estrejillas tejidas. Veo agua, muy azul. Alguien da orden a los otros. Hay 3 peldaños que bajan al granero. Fuera la estatua de un dios. Tenía cabeza de animal, de ave y cuerpo de hombre. Es un dios de las estaciones. Los muros están impermeabilizados con una especie de brea para evitar que entre el aire y para mantener fresco el cereal. Me pica la cara. Veo cuentas azules en mi pelo. Hay bichos ahí, moscas que me producen escozor en la cara y en las manos. Me pongo algo pegajoso en la cara para espantarlas. Tienen un olor horrible, es savia de algún árbol. Tengo trenzas en el pelo y cuentas en las trenzas con hebras de oro. Mi pelo es negro oscuro. Formo parte de la casa real. Estoy allí por alguna festividad. He venido a ver cómo se ungen los sacerdotes. Una fiesta a los dioses por la próxima cosecha. Solo hay sacrificios de animales, de humanos no. La sangre de los animales sacrificados corre desde la plataforma blanca hasta un cuenco. Corre por la boca de una serpiente. Los hombres usan pequeños sombreros dorados. Todo el mundo es de tez oscura. Tenemos esclavos de otras tierras, de allende el mar. Cayó. Nos quedamos esperando como si los meses no hubieran transcurrido. Ella pareció ponerse alerta, escuchando algo. Todo es tan rápido, tan complicado. Lo que me dicen sobre el cambio, el crecimiento y los diferentes planos. Hay un plano de conciencia y un plano de transición. Venimos de una vida y si las lecciones se han completado, pasamos a otra dimensión, a otra vida. Debemos comprender plenamente, de lo contrario no se nos permite pasar. Tenemos que repetir porque no aprendemos. Debemos experimentarlo desde todos los aspectos. Debemos conocer el lado de las carencias, pero también el de la entrega. Hay muchísimo que saber, muchísimos espíritus dedicados a eso. Por eso estamos aquí. Los maestros son solo uno en un plano. Catherine hizo una pausa. Luego habló con la voz del maestro poeta. Se dirigía a mí. Lo que ahora decimos es para ti. Debes aprender ahora por medio de tu propia intuición. Al cabo de unos minutos, Catherine volvió a su suave murmullo. Hay una cerca negra, dentro lápidas. Ahí está la tuya. ¿La mía?, pregunté sorprendido por la visión. Sí, ¿puede leer la inscripción? El nombre es Noble. 1668-1724. Sobre ella hay una flor. Es en Francia o en Rusia. Usabas un uniforme rojo. Te caíste de un caballo. Hay un anillo de oro, con una cabeza de león, usado como insignia. No hubo más. Según interpreté, la declaración del maestro poeta significaba que no habría más revelaciones por medio de la hipnosis de Catherine. En efecto, así fue. No hubo más sesiones. Su curación era completa y yo había aprendido todo lo que podía aprender mediante las regresiones. El resto, lo que estaba en el futuro, tendría que aprenderlo mediante mi propia intuición. 2 meses después de nuestra última sesión, Catherine llamó a pedir una entrevista diciendo que tenía algo muy interesante que contar. Cuando entró en el consultorio, me sorprendió por un instante la presencia de la nueva Catherine, feliz, sonriente, irradiando una paz interior que la hacía refulgir. Por un momento pensé en la Catherine de un principio, en lo mucho que había progresado en tan corto tiempo. Catherine había ido a visitar a Iris Sartman, una conocida astróloga psíquica
que se especializaba en lectura de vidas pasadas. Eso me sorprendió un poco, pero comprendí la curiosidad de Catherine y su necesidad de buscar alguna confirmación de lo que había experimentado. Me alegró que sintiera la suficiente confianza como para hacer eso. En tiempos recientes una amiga le había hablado a Iris. Llamó para pedirle una entrevista, sin decir nada a Iris de lo que había ocurrido en mi consultorio. Iris le pidió solo la fecha, la hora y el lugar de su nacimiento. Según le explicó, con eso construiría una carta astral que, en conjunción con sus propios dones intuitivos, le permitiría discernir detalles de las vidas pasadas de Catherine. Era la primera experiencia de mi paciente con una parapsicóloga y no sabía qué esperar. Para asombro suyo, Iris corroboró la mayor parte de lo que ella había descubierto bajo hipnosis. La psíquica fue pasando gradualmente a un estado alterado de conciencia. Lo conseguía hablando y tomando anotaciones en el gráfico astrológico apresuradamente construido. Minutos después de haber entrado en este estado, Iris se llevó la mano al cuello y anunció que, en una vida anterior, Catherine había sido estrangulada y degollada. El degüello se había producido en tiempos de guerra. Iris veía llamas y destrucción en la aldea. Muchos siglos antes dijo que por entonces Catherine era un hombre joven. Con ojos vidriosos, la describió acto seguido como un hombre joven vestido de uniforme naval, con pantalones negros cortos y zapatos de hebillas extrañas. De pronto se apretó la mano izquierda y experimentó un dolor palpitante, exclamando que algo agudo le había atravesado la mano y que le dejaría una cicatriz permanente. Había grandes batallas marítimas frente a las costas inglesas. Pasó a describir una vida de navegación. Describió otros fragmentos de vida. Hubo una breve existencia en París como niño que murió joven y en la pobreza. En otra ocasión fue en India americana, en la costa sudeste de la Florida. Por entonces era curandera y caminaba descalza. Su piel era oscura y tenía ojos extraños. Aplicaba ungüentos a las heridas y daba medicamentos preparados con hierbas. Era muy psíquica. Le encantaba llevar una joya con piedras azules, muchos lapislázuli, una piedra roja entre ellas. En otra vida, Catherine fue española y vivió de la prostitución. Su nombre comenzaba con la letra L. Vivía con un hombre mayor. En otra fue la hija ilegítima de un caballero adinerado que tenía muchos títulos. Iris vio el escudo de la familia en las jarras de la casa grande. Dijo que Catherine era muy rubia y que tenía dedos largos, finos. Tocaba el arpa. Su matrimonio fue convenido. Amaba a los animales, especialmente a los caballos, y los trataba mejor que a las personas que la rodeaban. En una breve vida fue un niño marroquí que murió en la juventud a consecuencia de una enfermedad. Una vez vivió en Haití, dedicada a prácticas mágicas. En una vida antigua fue egipcia y estuvo relacionada con los ritos fúnebres de esa cultura. Era mujer de pelo trenzado. Había vivido varias veces en Francia y en Italia. Pasó una de esas existencias en Florencia, dedicada a la religión. Más tarde se trasladó a Suiza, donde tuvo algo que ver con un monasterio. Era mujer y tenía 2 hijos varones. Le gustaba el oro y las esculturas de ese material. Llevaba una cruz de oro. En Francia había estado encarcelada en un lugar frío y oscuro. En otra vida, Iris vio a Catherine como hombre de uniforme rojo, trabajando con caballos y soldados. El uniforme rojo y dorado parecía ruso. Pasó otra existencia como esclava nubia en el antiguo Egipto. En algún momento la capturaron y la arrojaron a la cárcel. También fue un japonés, dedicado a los libros y a la enseñanza, muy erudito. Trabajaba en varias escuelas y vivió hasta edad muy avanzada. Por fin había una vida más reciente, como soldado alemán muerto en combate. Me fascinó la detallada exactitud de esos acontecimientos pasados descritos por Iris. Era asombroso el modo en que se correspondían con los recuerdos de la propia Catherine bajo regresión hipnótica.
la herida en la mano sufrida por Christian en la batalla naval y la descripción de sus ropas, Luisa la prostituta española, Aronda y los entierros egipcios, Johan el joven invasor degollado por una antigua encarnación de Stuart mientras ardía la aldea de este, Eric el malamado piloto alemán, etc. También había coincidencias con la vida actual de Catherine. Por ejemplo, a ella le encantaban las joyas de piedras azules, sobre todo el lapislázuli. Sin embargo, no se había puesto ninguna para asistir a la entrevista con Iris. Siempre le habían gustado los animales, sobre todo los caballos y los gatos. Se sentía más a salvo con ellos que con la gente. Y si hubiera podido elegir una ciudad en el mundo entero, habría elegido Florencia. Bajo ningún concepto diría yo que esta experiencia es un experimento científico válido. No habría modo de controlar las variables, pero ocurrió y creo que es importante relatarlo aquí. No tengo certeza de lo que pueda haber ocurrido ese día. Tal vez Iris utilizó inconscientemente la telepatía para leer la mente de Catherine, puesto que las vidas pasadas ya estaban en el subconsciente. O tal vez era verdaderamente capaz de percibir información de vidas pasadas mediante el uso de sus poderes psíquicos. De un modo u otro, las dos obtuvieron la misma información por medios diferentes. Lo que Catherine supo por regresión hipnótica, Iris lo alcanzó por medio de canales psíquicos. Muy pocas personas pueden hacer lo que hizo Iris. Muchos de los que se jactan de psíquicos no hacen sino aprovecharse de los miedos del prójimo, así como de su curiosidad por lo desconocido. Hoy en día, los falsos parapsicólogos parecen brotar como hongos. La popularidad de libros tales como Out on the Limb de Shirley MacLaine ha provocado un torrente de nuevos medios en trance. Muchos vagan por ahí anunciando su presencia y se ponen en trance para decirle al público, embobado y sobrecogido, lugares comunes tales como: si no estás en armonía con la naturaleza no estará en armonía contigo, entre comillas. Estas declaraciones suelen hacerse con una voz muy diferente de la habitual en un medio. Con frecuencia están teñidas de algún acento extranjero. Los mensajes son vagos y aplicables a una amplia variedad de personas. Muchas veces se refieren sobre todo a las dimensiones espirituales que resultan difíciles de valorar. Es importante separar lo falso de lo cierto para que ese campo no caiga en el descrédito. Hacen falta científicos conductistas serios para que se encarguen de este importante trabajo, psiquiatras para que efectúen diagnósticos y descarten las enfermedades mentales, las falsedades y las tendencias psicopáticas. También los estadísticos, los psicólogos y los médicos son vitales para estas evaluaciones y las pruebas posteriores. Los pasos importantes que se den en este campo tendrán que utilizar una metodología científica. La ciencia postula una hipótesis, entre paréntesis, supuesto preliminar hecho sobre la base de una serie de observaciones, cierro paréntesis, para explicar un fenómeno. A partir de ahí, es preciso poner a prueba esa hipótesis bajo condiciones controladas. Es preciso demostrar y reproducir los resultados de estas pruebas antes de formar una teoría. Una vez que los científicos obtienen una teoría aparentemente sólida, esta debe ser puesta a prueba una y otra vez por otros investigadores con resultados iguales. Los estudios detallados, científicamente satisfactorios, de los doctores Joseph Reim de la Universidad de Duke, Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, Departamento de Psiquiatría, Gertrude Snyder del Colegio de la Ciudad de Nueva York y muchos otros investigadores serios demuestran que esto es posible. 16. Han pasado casi 4 años desde que Catherine y yo compartimos esta increíble experiencia. Nos ha cambiado profundamente a ambos. De vez en cuando, ella pasa por mi consultorio para saludarme o para analizar algún problema que pueda tener. Nunca ha sentido la necesidad
ni el deseo de someterse a otra regresión, ya sea para resolver un síntoma o para averiguar qué relación puede haber tenido en el pasado con las personas a quienes acaba de conocer. La obra está terminada. Catherine está ahora en libertad para disfrutar plenamente de su vida, sin verse paralizada por los síntomas incapacitantes. Ha hallado una felicidad y un contento que nunca había creído posibles. Ya no teme a la enfermedad ni a la muerte. Para ella la vida tiene un significado y un objetivo, puesto que está equilibrada y en armonía consigo misma. Irradia una paz interior que muchos desean, pero pocos obtienen. Se siente más espiritual. Para Catherine, lo que ha ocurrido es muy real. No duda de la verdad de ningún fragmento. Lo acepta todo como parte integrante de su persona, tal como es. No tiene interés alguno en estudiar los fenómenos psíquicos, pues considera que sabe como nunca podría saber mediante libros o conferencias. Muchas veces la buscan personas que van a morir o que van a perder a un miembro de su familia. Ella parece atraerlos, se sienta a conversar con ellos y logra que se sientan mejor. Mi vida ha cambiado casi tan drásticamente como la de Catherine. Me he vuelto más intuitivo. Capto mejor la parte oculta de mis pacientes, colegas y amigos. Al parecer, sé muchas cosas sobre ellos aún antes de lo debido. Mi sistema de valores, las metas de mi vida han adquirido un enfoque más humanista, menos acumulativo. Psíquicos, médiums, curanderos y otros aparecen en mi vida con frecuencia cada vez mayor y he comenzado a evaluar sistemáticamente sus habilidades. Carol se ha desarrollado junto conmigo. Es especialmente capaz cuando se trata de ayudar en los casos de fallecimiento. Ahora dirige grupos de apoyo para pacientes que agonizan por el SIDA. He comenzado a meditar, cosa que hasta hace poco creía factible solo para hindúes y californianos. Las lecciones transmitidas por medio de Catherine se han convertido en parte consciente de mi vida cotidiana. Al recordar el significado más profundo de la vida, al pensar en la muerte como parte natural de la existencia, me he vuelto más paciente, más empático, más afectuoso. También me siento más responsable de mis acciones, tanto las negativas como las elevadas. Sé que habrá que pagar un precio. Lo que va, efectivamente, vuelve. Aún escribo artículos científicos, doy conferencias en congresos de profesionales y dirijo el departamento de psiquiatría. Pero ahora vivo entre dos mundos. El mundo fenoménico de los 5 sentidos, representado por el cuerpo y las necesidades físicas, y el mundo mayor de los planos no físicos, representados por el alma y el espíritu. Sé que los mundos están vinculados, de que todo es energía. Sin embargo, muchas veces parecen guardar gran distancia entre sí. Mi trabajo consiste en conectar esos mundos, en documentar cuidadosa y científicamente esa unidad. Mi familia ha mejorado. Tanto Carol como Amy han descubierto en sí capacidades psíquicas que superan el promedio normal y alentamos alegremente el desarrollo de esos poderes. Jordan se ha convertido en un potente y carismático adolescente, líder por naturaleza. Por mi parte, por fin me estoy volviendo menos serio y a veces tengo sueños que se salen de lo común. En los meses que siguieron a la última sesión de Catherine, en mis sueños comenzó a aparecer una tendencia peculiar. A veces tenía un sueño vívido en el cual me encontraba escuchando una conferencia o formulando preguntas al conferenciante. El nombre de ese maestro era Filón. Al despertar, a veces recordaba parte del material analizado y lo anotaba. Aquí incluyo algunos ejemplos. El primero era una conferencia en la cual reconocí la influencia de los mensajes de los maestros. Abro comillas. La sabiduría se alcanza con mucha lentitud. Esto se debe a que el conocimiento intelectual, fácilmente adquirido, debe convertirse en conocimiento emocional o subconsciente. Una vez transformado, la huella es permanente. La práctica conductista
es el catalizador necesario para esta reacción. Sin acción, el concepto se marchita y desvanece. El conocimiento teórico sin aplicación práctica no es suficiente. Hoy en día se descuidan el equilibrio y la armonía. Sin embargo, son las bases de la sabiduría. Todo se hace en exceso. La gente se excede en el peso porque come demasiado. Los deportistas descuidan aspectos de sí mismos y de los demás por correr en exceso. La gente parece excesivamente mezquina. Se bebe demasiado, se fuma demasiado, se bebe demasiado, se está demasiado de juerga o demasiado poco. Se conversa demasiado sin satisfacción, se tienen demasiadas preocupaciones. Hay demasiadas ideas en blanco o negro, todo o nada. La naturaleza no es así. En la naturaleza hay equilibrio. Los animales destruyen en pequeñas cantidades. Los sistemas ecológicos nunca se eliminan en masa. Las plantas consumidas vuelven a crecer. Las fuentes de sustento proveen y vuelven a reponerse. Se disfruta de la flor, se come la fruta, se preserva la raíz. La humanidad no ha aprendido el equilibrio, mucho menos lo ha practicado. Se guía por la codicia y la ambición, se conduce por el miedo. De este modo acabará por aniquilarse. Pero la naturaleza sobrevivirá, al menos las plantas. En verdad, la felicidad arraiga en la sencillez. La tendencia al exceso en el pensamiento y en la acción disminuye la felicidad. El exceso nubla los valores básicos. Los religiosos nos dicen que la felicidad se logra llegando y llenando el corazón de amor, fe y esperanza, practicando la caridad y brindando bondad. En verdad tienen razón. Dadas estas actitudes, habitualmente vienen el equilibrio y la armonía. Son colectivamente un estado del ser. En estos tiempos son un estado alterado de conciencia. Es como si la humanidad no permaneciera en su estado natural mientras vive en la tierra. Tiene que llegar a un estado alterado a fin de llenarse de amor, caridad y sencillez para sentir pureza, para deshacerse de sus temores crónicos. ¿Cómo se llega a este estado alterado o a otro sistema de valores? Y una vez que se haga y se llegue a él, ¿cómo sustentarlo? La respuesta parece simple. Es el denominador común de todas las religiones. La humanidad es inmortal. Lo que hacemos ahora es aprender nuestras lecciones. Todos estamos en la escuela. Todo es muy simple. Sí se puede creer en la inmortalidad. Si una parte del ser humano es eterna, y en la historia hay sobradas evidencias para pensarlo así, ¿por qué nos tratamos tan mal? ¿Por qué pasamos por encima del prójimo en provecho personal si en realidad estamos desechando la lección? Al parecer, todos vamos hacia el mismo sitio, aunque a diferente velocidad. Nadie es más grande que los demás. Analicemos las lecciones. Intelectualmente, las respuestas siempre han estado ahí, pero esta necesidad de actualizarlas por experiencia, de hacer permanente la huella subconsciente al emocionalizar, entre comillas, y practicar el concepto, es la clave de todo. No basta memorizar en la escuela dominical. Parlotear sin practicar de nada sirve. Resulta fácil leer sobre el amor, la caridad y la fe, o conversar sobre ello, pero practicarlos, sentirlos, requiere casi un estado alterado de conciencia. No se trata del estado transitorio inducido por las drogas, el alcohol o una emoción inesperada. El estado permanente se alcanza mediante el conocimiento y la comprensión. Se mantiene mediante la actividad física, mediante la acción y la práctica. Consiste en tomar algo casi místico y transformarlo en cosa de todos los días mediante la práctica, haciendo de eso un hábito. Comprendamos que nadie es mejor que otro, sintámoslo, practiquemos la ayuda al prójimo. Todos remamos en el mismo bote. Si no lo hacemos juntos, nuestros equipos se encontrarán muy solos. Cierro comillas.
Otra noche, en un sueño diferente, hice una pregunta, abro comillas. ¿Por qué dice usted que todos somos iguales cuando las contradicciones obvias son tan evidentes? Diferencia en las virtudes, en el temperamento, el dinero, los derechos, la capacidad y el talento, la inteligencia, la actitud para las matemáticas y así hasta el infinito. La respuesta fue una metáfora. Es como si dentro de cada persona se pudiera encontrar un gran diamante. Imaginemos un diamante de un palmo de longitud. Ese diamante tiene 1000 facetas, pero todas están cubiertas de polvo y brea. La misión de cada alma es limpiar cada una de esas facetas hasta que la superficie esté brillante y pueda reflejar un arco iris de colores. Ahora bien, algunos han limpiado muchas facetas y relucen con intensidad. Otros solo han logrado limpiar unas pocas que no brillan tanto. Sin embargo, por debajo del polvo, cada persona posee en su pecho un luminoso diamante, con 1000 facetas refulgentes. El diamante es perfecto, sin un defecto. La única diferencia entre las diferentes personas es el número de facetas que ha limpiado, pero cada diamante es el mismo y cada uno es perfecto. Cuando todas las facetas estén limpias y brillen en el espectro de la luz, el diamante volverá a la energía pura que fue en su origen. La luz permanecerá. Es como si el proceso requerido para hacer el diamante se invirtiera, liberada ya por toda la presión. La energía pura existe en el arco iris de luces y las luces poseen conciencia y conocimiento. Y todos los diamantes son perfectos. A veces las preguntas son complicadas y las respuestas simples. ¿Qué debo hacer? Preguntaba yo en un sueño. Sé que puedo tratar y curar a la gente que sufre. Vienen a mí el mayor número de los que puedo atender. Estoy muy cansado, pero ¿puedo negarme cuando me necesitan tanto? ¿Es correcto decir, ya basta? Cierro comillas. Tu papel no es el de ser un salvavidas, fue la respuesta. El último ejemplo que voy a citar fue un mensaje a otros psiquiatras. Desperté a eso de las 6 de la mañana. En mi sueño había estado dando una conferencia a una vasta congregación de psiquiatras. Abro comillas. En la carrera hacia la cada vez mayor incorporación de la medicación en psiquiatría, es importante que no abandonemos las enseñanzas tradicionales de nuestra profesión, aunque a veces parezcan vagas. Somos nosotros quienes aún conversamos con nuestros pacientes, con paciencia y compasión. Aún nos tomamos tiempo para hacerlo. Facilitamos el entendimiento conceptual de la enfermedad, curando con comprensión y mediante el descubrimiento inducido del conocimiento de sí mismo, no solo con rayos láser. Aún utilizamos la esperanza para curar. En esta época actual, otras ramas de la medicina consideran que estos enfoques tradicionales de la curación son demasiado ineficaces, que consumen tiempo y no tienen base. Prefieren la tecnología al diálogo, la química de sangre analizada por computadora a la química personal entre el paciente y el médico que cura al paciente y proporciona satisfacción al médico. Los enfoques idealistas éticos, personalmente gratificantes de la medicina, pierden terreno ante los económicos, eficientes, aislantes y destructores de la satisfacción. Como resultado, nuestros colegas se sientan cada vez más aislados y deprimidos, los pacientes masificados y vacíos como si nadie se ocupara de ellos. Debemos evitar la seducción de la alta tecnología. Antes bien, deberíamos ser modelos para nuestros colegas. Deberíamos demostrar que la paciencia, la comprensión y la compasión ayudan tanto al paciente como al médico. Reservar más tiempo para dialogar, para enseñar, para despertar la esperanza y la expectativa de curación. Estas cualidades del médico curandero, medio olvidadas, son las que debemos emplear siempre como ejemplo para nuestros médicos colegas.
La alta tecnología es maravillosa para la investigación y para facilitar la comprensión de la enfermedad humana. Puede ser un valioso instrumento clínico, pero jamás reemplazará las características y los métodos inherentes personales de los verdaderos médicos. La psiquiatría puede ser la más digna de las especialidades médicas. Somos los maestros. No deberíamos abandonar este papel en aras de la asimilación, ahora menos que nunca. Cierro comillas. Aún tengo este tipo de sueños, aunque solo ocasionalmente. Con frecuencia, mientras medito, mientras conduzco por la autopista o incluso en las ensoñaciones, me surgen en la mente frases, ideas, visualizaciones. Muchas veces se parecen muy poco a mi modo consciente y habitual de pensar o conceptualizar. Suelen ser muy oportunos para resolver cuestiones o preguntas del momento. Los uso en la terapia y en mi vida cotidiana. Considero que estos fenómenos son una expansión de mis capacidades intuitivas y me siento alentado por ellos. Para mí, son la señal de que me encamino en la dirección correcta, aunque aún me reste mucho camino por recorrer. Presto atención a mis sueños y a mis intuiciones. Cuando lo hago, todo parece marchar bien. En caso contrario, invariablemente, algo falla. Aún siento a los maestros a mi alrededor. No estoy seguro de que ellos influyan en mis sueños y mis intuiciones, pero sospecho que sí. Epílogo. Este libro está ya completo, pero la historia continúa. Catherine sigue curada sin que se hayan repetido sus síntomas originarios. Al inducir a regresión a otros pacientes, he puesto mucho más cuidado. Me guío por la constelación particular de síntomas de cada uno y por lo refractario que se muestre a otros tratamientos, por la disposición a dejarse hipnotizar con facilidad, por su aceptación de este enfoque y por la certeza intuitiva de que es el camino a seguir. Desde el caso de Catherine, he llevado en regresiones detalladas a múltiples vidas pasadas a 12 pacientes más. Ninguno de ellos era psicópata, tenían alucinaciones ni padecía de personalidad múltiple. Todos mejoraron espectacularmente. Esos 12 pacientes tienen personalidades y antecedentes muy dispares. Una ama de casa judía de Miami recuerda vívidamente haber sido violada por un grupo de soldados romanos en Palestina, poco después de la muerte de Jesús. Administró un burdel en Nueva Orleans en el siglo XIX. En la Edad Media vivió en un monasterio francés y tuvo una vida dolorosa en Japón. Aparte de Catherine, es la única de mis pacientes que ha podido transmitirme mensajes del estado intermedio. Estos mensajes son sumamente psíquicos. También ella apuntó hechos y datos de mi pasado. Tiene una facilidad mayor para predecir acertadamente acontecimientos futuros. Sus mensajes provienen de un espíritu en especial y actualmente estoy catalogando con cuidado sus sesiones. Aún soy científico. Todo ese material debe ser analizado, evaluado y verificado. Los otros no pueden recordar mucho, aparte de morir, el abandono del cuerpo y flotar hasta la luz brillante. Ninguno pudo transmitirme mensajes o pensamientos, pero todos tenían vividos recuerdos de sus vidas anteriores. Un brillante corredor de bolsas llevó una existencia agradable, aunque aburrida, en la Inglaterra victoriana. Un artista fue torturado durante la Inquisición española. Un propietario de un restaurante que no podía cruzar en automóvil puentes ni túneles recordó haber sido sepultado vivo en una antigua cultura del Próximo Oriente. Un joven médico recordó su trauma en el mar cuando era vikingo. Un ejecutivo de televisión fue atormentado en Florencia hace 600 años. La lista continúa. Todas estas personas recordaron también otras vidas. Los síntomas se resolvían al desplegarse las vidas. En la actualidad, todos están firmemente convencidos de que han vivido anteriormente y de que volverán a vivir. El miedo a la muerte ha disminuido. No es necesario que todo el mundo se someta a la terapia de regresión, que visite a parapsicólogos, ni siquiera que medite. Quienes padezcan síntomas molestos o incapaces pueden hacerlo.
En cuanto al resto, la tarea más importante consiste en mantener la mente abierta. Comprendamos que la vida no es solo lo que tenemos a la vista. La vida va más allá de nuestros 5 sentidos. Seamos receptivos a los acontecimientos y experiencias novedosos. Nuestra misión es aprender, llegar a ser como Dios mediante el conocimiento. Ya no me preocupa el efecto que pueda tener este libro en mi carrera. La información que he compartido es mucho más importante si se le presta atención. Será más benéfica para el mundo que cuanto yo pueda hacer en mi consultorio en el plano individual. Confío en que te haya ayudado lo que has leído aquí, que tu propio miedo a la muerte haya disminuido, que los mensajes ofrecidos con respecto al verdadero sentido de la vida te den libertad para continuar viviendo la tuya en plenitud, buscando la armonía y la paz interior, ofreciendo amor a tu prójimo. Fin.